A veces me considero como Papá Noel porque leo todos los comentarios de YouTube de Mark habla de este token, habla de este token, habla de proyectos gaming y al final pues vuestros deseos se cumplen. Así que saldrás de este vídeo con bastante faena porque te voy a hablar sobre 5 proyectos gaming con muchísimo potencial y que tendrás que investigar cuando acabe de hablar de ellos. Porque lo más importante es que quiero destacaros que hay 2 proyectos que aún no han salido con el token, por lo que es una muy buena señal y es una información alfa que no debes de dejar escapar. Pero también te quiero avisar, esto que os voy a compartir es básicamente mi experiencia y el conocimiento que yo he absorbido y bajo mi punto de vista son proyectos con muchísimo potencial, pero por favor, deja de hacer caso a la gente en internet. Porque yo lo que estoy haciendo es picar para conseguir oro. Pero si tú estás pensando en conseguir oro sin picar, nunca lo vas a conseguir. ¿Y cómo picas? Buscando información, contrastando información, perdiéndote por internet, buscando proyectos. Ahí es donde realmente te vas a hacer rico, no viendo mis vídeos. Viendo mis vídeos tendrás información, pero no te va a valer de nada. Y luego no quiero lloriqueos, por mucho que ahora mismo todos los vídeos y todos los proyectos que hemos... Por mucho que ahora mismo todos los proyectos que hemos comentado hayan ido bien, no significa que a partir de hoy mismo, no significa que a partir de ahora todos también sigan yendo bien. Algunos irán mejor que otros, pero algunos fallarán. Y luego cuando alguno falle, no quiero que me vengas llorando, porque te conozco y te habré avisado. Así que dicho esto, vayamos a por el kit de la cuestión, y es que vamos a hablar del primer proyecto, porque no me quiero quedar corto con lo que os voy a explicar a continuación. Y es ni más ni menos que de Seedify. Chicos, hablamos de este proyecto, esta criptomoneda que te podía hacer millonario en 2024 y sigo teniendo la total convicción de que vamos a conseguir muy buenos resultados con este proyecto. Probablemente sea una de las criptomonedas que más dinero nos pueda dar. No solamente el token de gobernanza, sino también el poder participar en las IDOs. Sí, poder participar en un launchpad de Seedify y que, por ejemplo, con $1000 acabes haciendo $10.000 o $20.000. Aquí tú lo puedes hacer. Y de hecho, desde el 28 de noviembre que hablamos de Seedify, el token estaba en 2.25. Han pasado más o menos unas 3 semanas. Tenemos el token en 3.78, pero es que llegamos a estar en 4.6, por lo que podríamos decir de que hemos hecho un por 2 desde que hablamos de este token. Ahora mismo no quiero tirarme florecillas diciendo es que te lo dije, es que mirar cuánto estaba el precio del token cuando hice el vídeo. No, simplemente os quiero demostrar de que un proyecto, sea bueno o sea malo, siempre a largo plazo se acaba demostrando cuál es la intención del proyecto. Y en este caso, Seedify, como es bueno, a largo plazo siempre acabará subiendo. Si es un proyecto que es malo, a largo plazo siempre acabará cayendo. Por eso siempre hay que entender de que hay que apostar por el caballo ganador. Y en este caso con Seedify lo que hice es, ok, de todos los launchpads descentralizados que hay encima de la mesa, ¿cuáles son los mejores? Y sobre todo, ¿cuál es el que está especializado más en gaming? Y sin lugar a duda fue Seedify, porque estás viendo que el 75% de los proyectos que se van lanzando en este launchpad son de gaming. Y la narrativa gaming, chicos, es una de las narrativas ganadoras desde hace meses. No es algo de hace 2 días, sino que es algo de hace meses y que iremos viendo a lo largo de los próximos meses, por no decir a lo largo de los próximos años. Y de hecho, Seedify no para de sacar nuevas IDOs. O sea, esos son los proyectos que ahora mismo están añadiendo dentro de su launchpad, por lo que no paramos. Y eso es una muy buena señal, porque si un launchpad está parado, significa que no están recaudando suficientes fondos de sus inversores, ya que las allocations no se están completando, por lo que Seedify no me extrañaría que fuera uno de los caballos ganadores más claros para el siguiente mercado alcista de las criptomonedas. Dicho esto, vayamos a por el siguiente proyecto, y es ni más ni menos que Sidus Heroes. Aquí tengo una pequeña peculiaridad, y es que tengo dudas, ¿vale? Que desde el primer vídeo que hicimos, creo que ya llevamos en torno a un por 3 o un por 4. Sidus sí, la verdad es que ha pegado bastante duro. Pero la cuestión es entender
qué está pasando con el token de gobernanza. ¿La gente está invirtiendo en el token de gobernanza que es Senate o la gente está invirtiendo en el token de recompensa que es el de Sidus? Obviamente lo lógico es invertir en el token de gobernanza, pero pensando que el retail no entiende que el token de gobernanza es Senate, lo que hice es pasar una posición de mis tokens de Senate a Sidus. Ya que al final el retail, cuando quiere comprar un token, simplemente lo que hace es, ok, el proyecto de Sidus, ¿qué tokens tiene? ¿Sidus o Senate? ¿Cuál es el que tengo que invertir? Sidus. Porque la gente no piensa en que Senate es el de gobernanza, sino que Sidus, al ser el token con el nombre del juego, la gente lo que está haciendo es comprar este token. Y realmente es un proyecto, chicos, que no para de desarrollarse y sobre todo lo más importante es que desde la DAO de Sidus han decidido sacar un Launchpad. Un propio Launchpad, chicos. O sea, Sidus ya no solamente es un videojuego, sino que es un producto Web3 all-in-one. Es decir, que tiene todo en uno y esto es una gran ventaja ya que podrá lanzar multitudes de productos y también darle utilidad al token de gobernanza o incluso al token de recompensa. Ya veremos realmente cómo funciona, pero ya estáis viendo que están decidiendo ahora mismo cómo van a llamar este Launchpad, que entiendo que lo irán sacando para el Q2, Q3 del año que viene. Por lo que había leído por Telegram, más tirando para el Q3, es decir, más a partir de la mitad del año de 2024. Ese sería el punto de partida. Y aparte de ello, también han sacado la versión de China para la Apple Store. Es decir, los juegos Web3 ya no solamente se están quedando dentro del mundo de PCs, sino que se están pasando a lo que serían los dispositivos móviles como la Apple Store y también la Play Store. Esto realmente es un granito, como estás viendo lo anunciaron el día 14 de diciembre, han tenido bastante engagement con esta publicación, por lo que esto al final simplemente demuestra que Sidus no para de ir avanzando mes tras mes y sobre todo que sigue entregando. Si nos vamos al gráfico de Senate, que sería el token de gobernanza y el que yo tengo más cantidad de tokens, como estás viendo desde las fechas que hablamos, que era finales de agosto, que podríamos decir que fue más o menos por aquí, desde ATH hemos hecho un 1000%. Por lo que hemos hecho un por 11 desde nuestra inversión inicial, teniendo en cuenta de que aún le queda muchísimo recorrido por delante, teniendo en cuenta de que le quedan muchísimas quemas de tokens. Para mí, Sidus al día de hoy es una de las apuestas no más seguras porque realmente no hay nada seguro en el mercado cripto, eso básicamente es mi opinión, pero es una de las promesas que me tiene más convencido a la hora de ir a largo plazo, al menos hasta esos máximos históricos que tenemos marcado en el gráfico. Seguidamente, chicos, vamos a hablar de Engines of Fury, este proyecto que yo invertí hace bastante tiempo, esto lo quiero dejar claro, al igual que también Sidus, al igual que Seedify, son proyectos que yo he invertido porque a mí esa clase de youtubers que te hablan de 20.000 proyectos cripto, pero que no están invirtiendo en ninguno de ellos, es como que no tiene credibilidad. ¿Cómo vas a hablar de un proyecto en el cual no estés invirtiendo? Pues en este caso os quiero comentar de que Engines of Fury es un proyecto que lleva desarrollándose más de 1 año y medio, 2 años, es decir, prácticamente como Taitico. Ahora mismo hay una pre-alfa disponible que solamente es para creadores de contenido y también para algunas personas privilegiadas. Y en este caso les he pedido si me podían compartir pues una build para poder jugar, pero también os quiero destacar una cosa que me han comunicado desde el equipo, y es que David Fried es el Chief Game Designer, es decir, es uno de los desarrolladores principales ahora mismo de Engines of Fury, y esa persona ha trabajado en Ubisoft y también ha trabajado en Blizzard, Diablo, Warcraft, World of Warcraft y muchos más títulos gigantescos de este calibre. Me han dicho que van a sacar una alfa para este primer trimestre de 2024 y que seguramente el token lo estén enfocando ya tirando para marzo, abril, mayo, ¿vale? Estas deberían de ser las fechas aproximadas para lanzar el token. Obviamente es un poco la especulación viendo los timings y el roadmap que ellos tienen en la página web, pero en principio deberíamos de ver cómo el proyecto lo sacan en esas fechas. Ya estás viendo que a nivel visual es uno de los proyectos más atractivos. Al final es un modo supervivencia donde tienes diferentes criaturas que tienes que ir eliminando, ir pasando oleadas, y a medida que vas avanzando vas consiguiendo todos estos premios para mejorar tu personaje principal y después en el marketplace poder comercializar con ellos. Engines of Fury creo que no lo había comentado en el canal hasta el momento, por lo que lo incluimos
en nuestro portfolio de proyectos a echarle un vistazo. Y seguidamente vayamos a por Farcana, porque es un proyecto que no he hablado hasta el momento en el canal, y eso realmente es una novedad tanto para vosotros como para mí, ya que es la primera toma de contacto. Lo he investigado hace cuestión de una semana, realmente no ha pasado mucho tiempo, pero la parte positiva es que hay 2 puntos que me han llamado mucho la atención, por no decir prácticamente 3, ¿vale? La primera sería que Farcana es un shooter. Y los shooters normalmente son los juegos que más dinero suelen mover, o la tipología, o una de las tipologías de juegos que más dinero facturan. De hecho, solamente quiero haceros la pequeña comparación de que Counter-Strike es un juego donde la gente siempre está abriendo cajas, comercializando dentro de Steam diferentes armas, por lo que al final esas rarezas de esas armas pues tienen un coste y la gente especula con ellas. Entonces, Farcana puede convertirse perfectamente en el Counter-Strike de Web3, pero más inspirado a lo que sería estilo Valorant en tercera persona. De hecho, os pondré ahora mismo un gameplay aquí para que os hagáis una idea de cómo es el juego. Yo personalmente no soy muy experto en esta tipología de videojuegos, pues sí que es cierto que tengo más familiaridad con otro tipo de juegos, pero este realmente se ve bastante atractivo a nivel visual, sobre todo se nota trabajado, y el hecho de que esté Animoca Brands detrás del proyecto respaldándolo, a mí me da una garantía total de que este proyecto, aparte de lanzar un token, probablemente pues esté bastante bien trabajado y sobre todo que el equipo sea sólido, porque ahora mismo ya no nos sirve encontrar proyectos donde el equipo simplemente entrega un tráiler y se lava las manos. Esto ya no funciona, esto fue los videojuegos de la última generación, por decirlo de alguna forma, porque prácticamente no eran videojuegos, y si alguno era un videojuego era un click to earn, por lo que ya estamos viendo que la calidad de producto ahora mismo está incrementándose muchísimo, la exigencia ha subido muchísimo más y ahora mismo cuesta más de colar un scam. Porque antes era, os digo en serio, una página web bonita, un teaser bonito, levantaban 5 o 10 millones de dólares y se iban con vuestro dinero. Y ahora mismo Farcana pues es un proyecto que realmente viene para quedarse. Como os he comentado, ha hecho esa asociación con Animoca Brands, una inversión estratégica, pero también están en Polygon, al igual que nosotros también con Taitico. Lo que pasa es que nosotros con Taitico utilizamos Polygon para el token de gobernanza, pero la tecnología que va a estar detrás del juego es Immutable X, ¿vale? Que es la misma que está utilizando Illuvium ahora mismo. Pero hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es Carlos Ocelote, el fundador, o mejor dicho, sí, el fundador de, en este caso, de G2 Esports, pues ha entrado como un advisor activo. ¿Cuál es mi tesis encima de la mesa, no? Ya sabéis que Carlos Ocelote se empezó a involucrar con el Web3 hace unos meses con Shiba Saga. Hay mucha gente que le ha recriminado que ha desaparecido del proyecto, que no está dando la cara. Personalmente creo que Ocelote sabe cuándo tiene que estar y estará en el momento que tenga que estar, en este caso con Shiba Saga, con Farcana, con el proyecto que sea. Pero yo creo que ha visto el potencial en Farcana de convertirlo en uno de los primeros juegos Web3 relacionado con esports, ya que al final se puede perfectamente hacer competición. No me extrañaría que Carlos Ocelote tarde o temprano hiciera su propio club de esports de Web3 y que Farcana fuera uno de los primeros juegos en introducirlo. Entonces, realmente creo que el futuro de Farcana es brillante y os digo la verdad, lo conocía desde hace 2-3 semanas. Empecé a investigar un poquito más a fondo hace cuestión de una semana, pero el hecho de que no tengan token y tengan el producto que tienen realmente es una noticia espectacular. Y finalmente, chicos, os quiero hablar sobre Taitico. Sería el proyecto número 5, que no por ello el menos importante. Proyectos que van a explotar en 2024 para el siguiente mercado alcista. Taitico seguramente vaya a ser uno de ellos. Y mucha gente pensará, claro, viniendo de ti el proyecto, ¿qué vas a decir, Mark? A ver, ya sabéis cómo soy yo y intento ser lo más profesional posible, lo más transparente y lo más honesto. Y quiero firmemente de que Taitico, independientemente de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, porque repito, puedo acertar, puedo equivocarme, nos estamos dejando la piel y realmente creo que a nivel de calidad de producto, pocos juegos pueden superar ahora mismo Taitico. Y realmente los números están encima de la mesa, ya que dentro del Elixir Launcher, que es uno de los launchers, por no decir el más conocido de Web3, donde todos los juegos de Web3 están integrados, nosotros estamos en la posición
número 2. Al final tú puedes fakear seguidores en redes, puedes fakear el juego a nivel de presentación con un buen teaser, una página web chula, pero al final la gente va a jugar al juego que más le guste. Y que Taitico esté en la segunda posición realmente es una noticia espectacular. Y para nosotros es una declaración de intenciones de cómo venimos al mundo web 3. Venimos a liarla y venimos sobre todo a marcar un antes y un después. Queremos sobre todo que la gente se espabile, que la gente vuelva a tomar ganas a crear videojuegos dentro de Web3. Queremos ser un referente y para ser un referente realmente tienes que dedicarle muchas horas. Y es por eso que siempre os invito a que nos sigáis dentro de las redes sociales de Taitico, también Discord. No pido muchas cosas en YouTube, prácticamente lo único que os pido siempre es que le deis like a los vídeos, que los compartáis y que si podéis de alguna forma apoyarme con el proyecto Taitico sería genial y no os pido que compréis el token. Simplemente os pido que me apoyéis a nivel de seguimiento, a nivel de ideas, a nivel de feedback. Todo esto nos va a servir de muchísimo para que en un futuro Taitico pueda convertirse en un juego de talla mundial y que podamos estar orgullosos de que salió de esta fantástica comunidad. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Eso es todo. Recordad dejar en los comentarios diferentes juegos Web3 que estéis echando un vistazo para que puedan entrar en el próximo top 5 de proyectos gaming. Y nos vemos. Chao, chao.